Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están por ahí ya conectados. Vamos a dar comienzo a este diplomado Suelo, Raíz y Bioestimulación Vegetal, Fundamentos para el Futuro Agrícola. Mi nombre es Anaís González y el día de hoy voy a estar por aquí acompañándolos en esta sesión. Sesión número 6, ya llevamos por ahí 6 sesiones y con la que vamos a cerrar el módulo 3 de Raíz y Nutrición. El día de hoy vamos a estar viendo un poquito más de conceptos básicos de nutrición vegetal, rizósfera y exudación. El día de hoy también nos van a acompañar dos ponentes. La primera sección, en donde vamos a tocar temas un poquito más de conceptos básicos de nutrición vegetal. El maestro en ciencias, José Plasencia, nos va a estar por aquí apoyando con el tema. Y después vamos a hablar un poquito más de rizósfera y exudación con la maestra Griselda Madrid. Ambos ya los tenemos por aquí conectados. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Comenzamos presentando al maestro José Plasencia. Él es ingeniero agrónomo egresado del Instituto Tecnológico Agropecuario número 4, con especialidad en zootecnia y más de 30 años de trayectoria en nutrición vegetal, fertirriego y manejo sustentable de cultivos. Él ha desarrollado y posicionado líneas de especialidad minerales y organominerales, así como metodologías innovadoras como Just-in-Time Crop Nutrition, aplicadas en México y el sur de Estados Unidos. Su experiencia combina la gestión técnica y comercial con la creación de programas de capacitación, desarrollo de software especializado y optimización de recursos agrícolas. Comprometido con la productividad, la innovación y el respeto al medio ambiente, impulsa soluciones de alto rendimiento que fortalecen la relación costo-beneficio para el productor. Inge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Anaís, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Y gracias. Un gusto estar aquí teniendo la oportunidad de compartir tiempo de calidad contigo, con todo el equipo y con toda la audiencia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Inge. Sin más preámbulos, te cedo la palabra y nos vemos en un ratito para la sección de preguntas y respuestas. Correcto, sí, vamos siguiendo ahí las pautas que vaya marcando el protocolo y estamos nuevamente, repito, con mucho gusto de poder participar aquí. Mi nombre es José Plasencia, gracias por la presentación nuevamente, Anaís, y vamos a hablar un poquito de el tema, parece un poquito abierto con respecto a principios básicos, pero en realidad vamos a darle un enfoque un poquito más dirigido hacia lo que pasa en el suelo con la nutrición. Las vías ordinarias, digamos, de la nutrición, que es el fertirriego y la fertilización de base, a lo que creo que todo el mundo está acostumbrado, familiarizado a tratar en un campo de especies cultivadas. Ya sabemos que sin nutrición, pues la producción es limitada, ¿no? Entonces, vamos a darle un enfoque un poquito más a la interacción que hay entre el suelo, planta y el agua y los microorganismos, cómo se mueven los elementos nutritivos o nutricionales en el suelo, en el perfil del suelo, cuáles son los factores que más influyen en la toma de nutrientes, y también un poquito de la interacción con la raíz y con la microbiología. Y obviamente sin dejar de lado las propiedades físico-químicas del suelo. Por principio de cuentas, vamos a hablar de las formas iónicas que vienen siendo la puerta de entrada a la nutrición. ¿Por qué formas iónicas? Bueno, pues porque la planta, como sabemos, bueno, primero que todo, ¿quién dedicado a la nutrición de cultivos, obviamente no se ha enfrentado a esta pregunta? Oiga, ingeniero, ¿y cómo sé que la planta necesita todo eso que me está diciendo, ¿no? Cuando creen que aplicar un elemento digamos, que estamos poco acostumbrados a escuchar como un elemento, como un micronutriente o como un magnesio, como un elemento que muchas veces es subestimado, cómo llega a influir o cómo podemos saber si realmente lo está ocupando la planta, ¿no? Vamos a estudiar un poquito las formas iónicas, ¿sí? ¿Por qué hablamos de formas iónicas? Bueno, pues porque la planta, el reino vegetal, esto lo vimos desde hace mucho tiempo, creo que en estudios de secundaria o, si mal no recuerdo, incluso hasta en la primaria podemos llegar a hacer un poquito de memoria, que las plantas se nutren del reino vegetal, perdón, del reino mineral, o el reino vegetal se nutre del reino mineral. Entonces,
¿Qué tienen esos minerales o qué condiciones necesitan tener esos minerales? Bueno, primero que nada, tienen que tener un equilibrio entre cargas iónicas, ¿sí? De hecho, si se fijan, los fertilizantes están hechos, son complejos químicos o sales binarias que están hechos a base de un anión y un catión. Así como vemos un sulfato de amonio, nitrato de potasio. O sea, el nitrato es el anión, el potasio es el catión. Un sulfato de amonio, el sulfato es el anión, el amonio es el catión. Sulfato de potasio, sulfato es el anión, potasio es el catión. Igual así me puedo seguir con una serie de formas y nombres que ya conocemos en el manejo del campo, en el medio agrícola, y la mayor parte pertenecen al grupo de sales binarias. La regla aquí, o mejor dicho, lo que se sale un poquito de la regla sería el caso de la urea, que es una carbonamida, esa no tiene carga, entonces por lo tanto no es una sal, pero todos los demás prácticamente sí, ¿sí? Entonces estamos hablando de formas iónicas en que la componen a cada una de estas materias primas que se utilizan antes o después, pero en algún momento de la vida, de la vida fisiológica o de la fenología del cultivo, terminan siendo de uso recurrente o a forma específica, pero en algún momento se usan, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender que las plantas no absorben los nutrientes en forma de sales, sino que absorben iones disueltos en la solución del suelo. Esos iones, como repito, pues se pueden medir en forma de aniones o de cationes, ¿sí? Entre los principales aniones vemos el nitrato, el sulfato, el ortofosfato, entre otros, y hablamos de cationes, por ejemplo, en el caso del amonio, todos los que tengan carga positiva, el amonio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fierro, el zinc, todos esos son cationes. Estos iones que engloban aniones y cationes tienen que estar en equilibrio. Ahorita vamos a ver la parte del balance o del equilibrio y por qué es importante, pero es bien importante saber que la planta se nutre de esos iones, ¿sí? Y se miden normalmente en su forma elemental. La nomenclatura que estamos acostumbrados a ver en la parte, en la expresión comercial de los fertilizantes, por ejemplo, triple 17, ¿no? Hago alusión a una fórmula muy tradicional. Por ejemplo, triple 17 quiere decir que tiene 17% de nitrógeno, 17% de P2O5, que P2O5 viene siendo pentóxido de fósforo, y ahorita explico las diferencias, y el caso del otro 17, que vendría siendo el potasio, ¿no? El potasio en forma de óxido. Por eso van a ver siempre el potasio expresado como K2O, ¿sí? Estas no son las formas que realmente la planta consume como iones, ¿sí? La planta se nutre principalmente de formas elementales, como en el caso del fósforo, en forma de ortofosfato, no come pentóxido de fósforo, o no se nutre a base de pentóxido de fósforo, hay que hacer una transformación o una conversión. Quienes estén familiarizados con un poquito más con química de suelo o con hidroponía, pues ya se habrá topado con la necesidad de convertir pentóxido de fósforo o el P2O5 a fósforo elemental o ortofosfato, o a óxido de potasio, K2O, a potasio elemental, y así sucesivamente, ¿no? Todos los que vengan en su expresión como óxido, ¿no? Normalmente las nomenclaturas vienen como óxidos. Esta absorción de iones tiene que tener un balance y tiene que tener, tiene que provenir de una fuente que tenga realmente una disposición o una disponibilidad absoluta para la planta, ¿sí? No es lo mismo aplicar un sulfato de potasio que un nitrato de potasio o que un cloruro de potasio. Los tres tienen formas muy bueno, al final de cuentas el ion, el catión potasio, es el que termina siendo el protagonista, pero los iones acompañantes juegan un papel muy importante en el performance de la molécula, en la solución del suelo y en la forma en que la planta lo toma, ¿sí? Entonces, es bien importante saber distinguir cuáles son los iones acompañantes y cuándo usarlos, o en distinguir cuál es el momento adecuado para poder tener la certeza de que vamos a estarle causando un beneficio a la planta y no un traspié, ¿sí? Entonces, pues es importante que
sepamos cuál es la fuente y cuál es el balance de cargas que estamos aplicando. Sobre todo en programas que llevan una nutrición integral donde hay que jugar con diferentes elementos y donde hay que tener en cuenta que participan otras sales, ¿no? Por ejemplo, un fosfato monoamónico con un sulfato de potasio más un nitrato de amonio más un sulfato de magnesio más micronutrientes quelatados. Todos tienen un rol distinto en la planta, pero también tienen un performance distinto en la solución de suelo. Entonces, es bien importante saber que con el balance de cargas adecuado. Aquí otra gran verdad. Las plantas no se alimentan de kilos o de unidades fertilizante como tradicionalmente nos han enseñado o hemos aprendido en nuestros estudios de preparación técnica, porque si en aquellos tiempos donde la cuantificación de unidades o de kilogramos de un nutriente en específico era la única forma de poder decir que estábamos cumpliendo con un programa de nutrición, hoy por hoy hemos llegado al punto de saber cuánto representa de ese elemento libre en la solución de suelo para que podamos saber con certeza que la planta va a tener las condiciones para tomarlo y reflejarlo inmediatamente en un análisis de extracto de celular de pecíolos, por ejemplo, ¿no? Hablando de lo antiguo con respecto a lo moderno, ¿no? Siguen siendo las mismas prácticas, pero se miden de forma más precisa, más contundente y muchísimo más confiable. Entonces, aquí la planta, en este caso, vamos a, al menos, no es un curso de capacitación, pero sí es una inducción al conocimiento de que la planta se nutre principalmente de soluciones nutritivas. ¿Y de qué se componen esas soluciones nutritivas? Pues de formas elementales, como lo dijimos en el inicio de la plática, formas elementales que vamos a ir viendo ahorita en el transcurso de las siguientes diapositivas. Son formas elementales que nos van a ir dando una solución en equilibrio con respecto a otras cargas para poder decir que la planta está trabajando en forma sinérgica con toda la nutrición y con las propiedades físico-químicas del suelo. ¿Sí? La planta, desde un inicio, desde que deja los cotiledones, empieza a tener hojas verdaderas. Desde la primera aparición de hojas verdaderas, la planta empieza a hacer su proceso fotosintético. Y al momento de que la planta está haciendo su proceso fotosintético, ya empieza a generar recursos a partir de la captación de luz y de lo que se va encontrando en el suelo. Humedad, solución nutritiva y las condiciones físico-químicas que le permitan a la planta hacer todo su proceso completo para poder decir que está transformando esa energía captada a través del sol en azúcares y que las está intercambiando por nutrientes y le está llevando también azúcares a la raíz y que empieza a haber una dinámica tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí empieza la generación de biomasa. Y esa generación de biomasa es la que sí podemos medir en diferentes aspectos: color, textura, grosor. Ya hay prácticas muy precisas como tasa de evapotranspiración, obviamente fitosanidad, nivel de exudación, tanto en raíces como en superficie foliar. Y esto nos va dando la pauta para saber que la planta está haciendo un trabajo, una conversión eficiente y que lo que se está aplicando tiene una función específica que se puede medir y obviamente lo que se puede medir se puede mejorar. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener bastante conciencia de que ya no es aplicar un fertilizante por aplicarlo, sino que hay que escoger balances nutricionales y hay que escoger también materias primas que sean de la mejor calidad para el desempeño o la interacción con el suelo, con la planta y con la propia agua. ¿Sí? Los nutrientes minerales también pues tienen polos, ¿no? Esos polos son cargas positivas, negativas, ¿no? Estos deben de mantenerse en equilibrio. De hecho, hay factores como la conductividad eléctrica, que es la capacidad de una solución de transmitir electricidad y está determinada de acuerdo al nivel de iones que tenga, con el que venga cargado esa solución, y se puede medir en términos en términos de milisiemens
por centímetro, microsiemens por, perdón, 10 siemens por metro, o microsiemens o milimols, ¿sí? Estos aniones y cationes deben de mantenerse en equilibrio porque ese balance es el responsable de la nutrición vegetal sana y de una producción agrícola eficiente. La planta, cuando dejamos que el suelo sea el administrador de todos los excesos o de los déficits que vamos teniendo en el manejo de la nutrición, pues las estamos dejando a merced de conversiones o inversiones de energía innecesarias, cuando la planta debería aprovechar todo el potencial de su vigor vegetativo, su vigor híbrido o en su defecto la propia fenología juvenil de una fase de desarrollo que debería tener toda la intensidad del mundo para poder llegar a una fase de producción con una planta bien estructurada, sana y con un buen sistema radicular y con una eficiencia energética y de conversión a flores, frutos, tallos o la parte que sea cosechable en toda la extensión de la palabra. Las formas iónicas también determinan, por ejemplo, la movilidad en el suelo. Ya sabemos, y si no lo sabemos, bueno, lo comento aquí, repito, esta es una inducción a seguir explorando porque el tema es muy apasionante y da para mucho, pero uno de los conceptos que se pueden investigar más a fondo, por ejemplo, es la movilidad de los iones en el suelo, que principalmente se basan en tres formas macro, ¿no? Una es la difusión, otra es el flujo de masas y la otra es la intercepción radicular, ¿sí? Explico brevemente cada una de ellas. La difusión depende de un gradiente de presión de una alta concentración. Por ejemplo, vamos a suponer un gotero que está emitiendo una solución con alto contenido de potasio y una planta que está demandando potasio, que está generando un espacio o un gradiente de presión donde, por reconocimiento físico-químico, ese gradiente de presión pasa a formar parte de esa zona de intercambio donde hay una baja concentración de un elemento altamente requerido, como es el caso del potasio, o del calcio, del magnesio, o el elemento que sea el protagonista en ese momento de la fenología del cultivo. Principalmente, hay una condición que caracteriza principalmente a elementos como el potasio y el fósforo para entrar precisamente en este tipo de movilidad, que es el de difusión. La difusión es la forma que, por lo regular, el fósforo y el potasio tiende a formar parte de la zona, a formar parte de la solución o la zona de intercambio en donde la raíz lo requiere. Y es precisamente por este gradiente de presión que les explicaba ahorita hace un momento. Es moverse de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración, ¿sí? Este es para el caso de fósforo y de potasio. En el caso del flujo de masas, por ejemplo, el caso del nitrógeno que se disuelve, por ejemplo, totalmente en una solución de riego, ya sea en un fertirriego o una forma de nitrógeno aplicada al suelo que después entra en contacto con el agua, se mueve por flujo de masas. Es decir, se mueve a lo largo y a lo ancho del bulbo de humedad y alcanza rápidamente las zonas de la rizósfera donde hay más actividad radicular, ¿sí? Es decir, en todo el bulbo de humedad o en el estrato donde está posicionada la planta con la mayor cantidad de raíces de alimentación. El caso del nitrógeno es uno de los más notables para el fenómeno de movilidad de flujo de masas. Y en el caso de la intercepción radicular son elementos que tienen muy poca movilidad, por ejemplo, los micronutrientes, a caso de fierro, zinc, micronutrientes en general, manganeso, que tienen poca movilidad en el suelo y que necesitamos crear un volumen radicular para poder asegurar que las raíces tengan ese contacto final con el elemento que va a intervenir en procesos también de la fisiología de la planta, ¿sí? No hay elemento despreciable, todos participan, todos tienen un nivel de importancia, unos tienen mayor requerimiento, otros menor requerimiento,
pero todos son importantes y también de acuerdo a la etapa fenológica. Hay elementos que van a ser claves, por ejemplo, como un boro, como un zinc en la fase de reproducción, a partir de que empieza la floración en las plantas que son de producción cíclica, como el caso de las solanáceas, chiles, tomates, que necesitan una buena participación, por ejemplo, del boro, del zinc, elementos que a lo mejor pintan muy poquito en la solución del suelo o en la solución del fertirriego o del riego, pero que finalmente tienen una percusión importante en la detonación de la flor, en la polinización o incluso en la formación de estructuras como el tubo polínico, por ejemplo. ¿Sí? No hay elemento despreciable o un molibdeno que requiere cantidades muy, muy pequeñas, pueden llegar a ser hasta de media parte por millón, pero es un elemento que puede llegar a influir en la conversión de la enzima nitrato reductasa, y sin él sencillamente no habría una hidrólisis de forma eficiente, ¿no? Una conversión de nitrógeno de nitrógeno, por ejemplo, de sus formas ureicas o amoniacales a formas nítricas. Entonces necesitamos del molibdeno también para que esa enzima esté presente y que aparte tengamos asegurado la hidrólisis para no depender de otros factores, ¿no? O estar dando, como se dice vulgarmente, palos de ciego, ¿no? Bueno, el segundo factor es la biodisponibilidad. Esa biodisponibilidad tiene que ver con el pH, con la textura y con la materia orgánica, ¿sí? Esas formas iónicas también son influenciadas por el pH, donde no hay una participación del pH, creo que en todos lados, ¿no? A nivel humano, a nivel planta, a nivel, a todos los niveles. El pH es un factor físico-químico que llega a tener una influencia bastante determinante, y en este caso la nutrición de cultivos no es la excepción. La textura también del suelo, textura y estructura, y la materia orgánica, ¿sí? ¿Cómo influye en esto? Bueno, pues la materia orgánica puede ser un captador, un retenedor, digamos, de la carga iónica para poderla tener disponible a posteriori con un nivel de eficiencia y de menor desgaste energético para la planta, ¿no? Que tenerla disponible solamente a través de la intemperización natural del suelo, ¿sí? La estructura también del suelo, porque permite la aireación y presencia de oxígeno. Tenemos una mejor intemperización de los nutrientes para que sean tomados por la planta. Y obviamente una mejor exploración radicular. La función fisiológica dentro de la planta, pues también está determinada está determinando las formas iónicas también como un ingreso, digamos, fácil y sin contratiempos, porque tiene que ver con el metabolismo enzimático, la producción de elementos que la planta necesita para su funcionamiento y desarrollo, para su formación estructural y obviamente para su metabólisis en general, ¿sí? Ejemplos clave, por ejemplo, el nitrógeno, que es absorbido como nitrato y como amonio, con efectos opuestos sobre el pH de la rizósfera. ¿Por qué? Porque uno produce, por ejemplo, el nitrato al momento de que queda libre el nitrógeno para la planta, los hidrógenos con los oxígenos producen hidróxidos, entonces hay una alteración del pH y ahí tenemos un pH que tiende a ser neutro o ligeramente alcalino, ¿no? En cambio, un amonio, que también es una forma de nitrógeno, al producir ese rompimiento y que entre por un lado el nitrógeno y queden libres los hidrógenos, pues tenemos más presencia de hidrógenos en la solución del suelo y tenemos un descenso del pH, ¿sí? Ahí tenemos una acidificación natural. En el caso del fósforo, pues absorbido principalmente como ortofosfato primario y secundario, y cuyas formas son sensibles al pH y a la temperatura del suelo, ¿sí? Yo creo que es uno de los elementos más sensibles al pH y obviamente a los componentes del suelo como los carbonatos y los bicarbonatos.
El caso del potasio, del calcio y del magnesio, que son cationes, son las bases de cambio, que estamos acostumbrados a verlos muy a menudo en una columna donde se miden por separado en casi la mayoría de los reportes de laboratorio. Son absorbidos como potasio, calcio y magnesio elemental, no como potasio óxido, ni como calcio óxido, ni como magnesio óxido. Ellos son estructuralmente muy parecidos. Bueno, en cuanto a carga son muy parecidos, pero en cuanto a movilidad, en cuanto a nivel de presencia en el suelo y en cuanto a formas de entrar a la planta, son competidores naturales, a pesar de que los tres sean cationes, incluyendo el amonio, que el amonio viene, se podría sumar aquí, el amonio viene a redundar la pelea de los cationes, viene a redundar en la pelea de los cationes, digamos, por las preferencias de la planta, ¿sí? A pesar de que los cuatro son cationes, uno se desplaza muy rápido, como el caso del amonio, el potasio se mueve en otro sentido por difusión, en el caso del calcio se puede mover por flujo de masas, pero también por intersección radicular, y el magnesio, que es también por difusión, ¿sí? Entonces, aquí son tres formas distintas de movilidad, pero son del mismo grupo pertenece al mismo balance de cargas que los clasifica como cationes. Y en el caso de los micronutrientes, que su disponibilidad depende también de su complejante o ion acompañante. Puede ser un quelato, puede ser un sulfato o algún tipo de gluconato o lo que sea, que ya ahorita comercialmente hablando hay muchas formas en las que se asegura la disponibilidad de estos nutrientes, sobre todo porque son metales pesados cuyo nombre ya llevan implícito una precondición de saber que son elementos que se mueven lento dentro de la planta, pero también se desplazan lento en la solución de suelo. Bueno, ¿por qué es importante el balance de cargas en la fertilización? Bueno, punto número uno es porque evita la acumulación de cargas por dominancia en tejidos vegetales, es decir, puede llegar incluso a haber un exceso de alguno de ellos cuando no tomamos en cuenta que el balance de cargas debe ser prioritario para que se cumplan todas las condiciones que requiera la planta para su metabolismo, ¿sí? En el caso del pH, bueno, pues porque el pH regula, mejor dicho, es importante el balance de cargas porque regula el pH de la rizósfera y a su vez regula la entrada de otros nutrientes, ¿sí? Como lo vamos a ver, o lo hemos estado platicando ahorita, pero lo vamos a ver un poquito más de detalles ahorita en unas diapositivas más adelante. También porque previene toxicidades por exceso de un tipo de ion. Es decir, podemos llegar a tener exceso de amonio en un tejido vegetal en una etapa sensible, por ejemplo, en una etapa de floración, cuando no requieres tanto nivel de nitrógeno y tampoco tanta dominancia de este ion en un tejido vegetal, ¿sí? O en una etapa, digamos, de maduración, en el caso de un tomate, el exceso de amonio te puede llegar a producir efectos nocivos o no deseables en el fruto. También porque optimiza la eficiencia enzimática y metabólica. Todo lo que está en equilibrio ayuda a que la planta tenga una menor inversión energética y que obviamente cumpla sus procesos metabólicos con muchísimo mayor eficiencia, ¿sí? Y la última, pues porque previene antagonismos y bloqueos de nutrientes de forma involuntaria, ¿sí? Es decir, podemos llegar a tener una aplicación con la mejor de las intenciones, pero con los peores resultados, ¿sí? Es decir, queriendo ayudar a la planta, podemos aplicar una fuente que no tengamos el cuidado de saber qué tipo de relación nutrimental estamos aplicando y el balance de cargas, y podemos estar produciendo un efecto totalmente opuesto al que buscamos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque promueve sinergismos, pero también promueve sinergismos, pero también puede prevenir antagonismos. Quienes no estén familiarizados con el diagrama de Mulder, los invito a que lo exploren un poquito más a detalle, porque en este diagrama podemos ver la forma en que todos los elementos que participan en la nutrición vegetal pueden llegar a producir sinergismos o antagonismos en su caso, ¿sí?
hay elementos que son químicamente compatibles, pero pueden ser antagónicos al momento de competir en la solución del suelo o en la toma de nutrientes por la planta. Cuando uno domina al otro puede llegar a haber un efecto no deseable, como por ejemplo exceso de fósforo puede inhibir al zinc, aunque son químicamente incompatibles. Por ejemplo, uno está más cargado uno es un anión, o en este caso el fósforo funciona como si hablamos de la molécula aislada del ortofosfato, funciona como un anión y el zinc funciona como un catión. Tienen una carga distinta cada uno de ellos, pero fisiológicamente en la planta son muy deseables para producir auxinas, para inducir a la planta a floración, a formación de polen, obviamente para el engrosamiento de raíces. El zinc es precursor del triptofano. Voy a plantearlo de esta forma. El zinc es precursor del triptofano y este es un aminoácido que induce a la planta a estar bien. Es decir, produce efectos benéficos y un equilibrio, digamos, hormonal dentro de la planta que evita que otros factores puedan llegar a afectar, por ejemplo, la pérdida de una floración. El caso de cucurbitáceas es muy notorio porque cuando se manda una señal o un mensaje contrario a lo que se requiere, bueno, esa floración se pierde y es una sandía o un melón o una calabacita que ya no se va a cosechar, ¿sí? Ya no es recuperable. Entonces es bien importante que la asociación entre macros y micronutrientes vaya siempre bien calibradita. Zinc y fósforo podría ser una combinación muy deseable, aunque químicamente tengan sus incompatibilidades, pero dentro de la solución y en un equilibrio son muy deseables. El calcio y el boro es otra combinación, por eso hay productos que comercialmente llevan esas asociaciones, por ejemplo, zinc con boro para aguacate, como el caso del calcio con boro para hortalizas en general, como zinc y fósforo, como magnesio y nitrógeno, como el nitrato de magnesio para inducir a la planta a hacer mayor fotosíntesis, cambiar el aspecto, la coloración de la hoja, y obviamente otras asociaciones que ahorita no habría el tiempo para mencionarlas todas, pero que evidentemente el diagrama de Mulder nos puede ayudar a ir identificándolas y a profundizar un poquito más en cada una de ellas, ¿sí? También evita bloqueos y antagonismos físico-químicos, precisamente porque la dominancia de uno puede llegar a inhibir la presencia de otro. Entonces, aquí hablamos de que cada uno de los nutrientes tiene un peso específico en la planta y uno puede ser, o varios de ellos pueden ser, hablando en sentido figurado, puede ser la pistola, pero el más pequeño de ellos puede ser el gatillo, y sin gatillo pues no hay percusión. Entonces, estamos hablando de que todos y cada uno de ellos cumplen una función vital en la planta y obviamente para las cuestiones de eficiencia y productividad, pues todos juegan un rol importante. A diferencia de las compatibilidades físico-químicas, lo que les decía hace ratito, de los elementos, el equilibrio entre nutrientes es indispensable para evitar que el suelo cargue con todo el trabajo de amortiguamiento. El suelo, al final de cuentas, es un administrador que pone en orden todo, ¿no? Tarde o temprano, todo tiende al equilibrio cuando el suelo tiene la ayuda necesaria para poder mantener ese equilibrio, ¿no? Tanto microbiológico como estructural, como de soporte para el cultivo, o llegar a tener también todas esas conversiones como la hidrólisis o la intemperización de los nutrientes para estar disponibles para la planta, ¿sí? Entonces, esta condición de administración del suelo no está blindada, la podemos trastocar fácilmente con un mal manejo, por ejemplo, de riego, de la nutrición, o con la saturación de alguna práctica, por ejemplo, como suele haber en muchas zonas donde dicen, oye, que el encalado o que el exceso de fósforo o en tierras de suelo volcánico, por ejemplo, donde de repente dices, tienes un suelo muy ácido y buscando equilibrarlo se te pasa la mano a través de décadas de manejo de
de cal o de yeso agrícola, y de repente ya esos suelos pierden esa condición natural de acidez que eran ideales para producir un cultivo como el aguacate, por ejemplo, o en su efecto suelos donde llevan muchos años aplicando fósforo porque era la dolencia principal de los cultivos de la zona, pero ahora ya hay bloqueos de micronutrientes como fierro, como zinc, como manganeso, y eso es precisamente debido al mal manejo o a la falta de conciencia en el manejo de la nutrición o de aplicar por aplicar, ¿sí? Entonces, no se trata de llegar a ese punto, sino de utilizar eficientemente, inteligentemente y con conocimiento de causa todas las fuentes, pero con el previo conocimiento de cada uno de ellas. Vamos a andar un poquito más en el tema de la forma de movimiento de los nutrientes en el suelo y explicando un poquito más a detalle la difusión. Es el movimiento de iones desde zonas de alta concentración hacia zonas de baja concentración. Es el principal mecanismo para nutrientes poco móviles, como les dije hace ratito, como el fósforo, como el potasio. El zinc se cuela aquí un poquito, aunque muchos pueden rayar entre lo que es la difusión y la intercepción radicular, como el caso del zinc, que también puede ser por intercepción radicular. Y esto depende del gradiente de concentración y de la humedad del suelo, ¿sí? Aquí recordemos que los nutrientes sin humedad y sin oxígeno sencillamente son un componente más del suelo nada más, pero no son aprovechables. Aquí es importante la humedad para que haya una intemperación ahí del nutriente y obviamente una biodisponibilidad para la planta y que obviamente la planta también haga su parte haciendo el intercambio a través de sus exudados, pero que la concentración de esos nutrientes no sea un impedimento para que la planta haga sus funciones, es decir, que no suba mucho la conductividad eléctrica, que no le incremente el índice salino o que haya una dominancia de uno sobre otro. Para el caso de flujo de masas, pues tenemos que el transporte de nutrientes junto con el agua absorbida por la planta durante la transpiración favorece a nutrientes como el nitrógeno, el calcio, el molibdeno y el azufre. Todos estos, por decir, entre otros, aumentan su biodisponibilidad a través de una alta tasa de transpiración y obviamente la movilidad del agua, que es a lo largo y ancho de la zona de la rizósfera, ¿sí? La zona de la rizósfera, pues no quisiera obviarla, pero es la zona donde está ubicada la mayor cantidad de raíces que están haciendo una actividad de intercambio para la planta y que llevan nutrientes a la parte aérea, ¿sí? Y por último tenemos, en esta diapositiva tenemos la intercepción radicular, que esta ocurre cuando las raíces en crecimiento entran en contacto directo con los nutrientes presentes en el suelo. A mayor biomasa, obviamente, mayor producción tanto aérea como en la zona de raíces, hay mayor biomasa radicular y obviamente hay mayor exploración, mayor afianzamiento y mayor intercambio nutricional y hídrico, nutricional, y obviamente los exudados también juegan un rol importante porque dejan un hábitat también para la microbiología y obviamente la microbiología empieza a ver un círculo virtuoso porque la microbiología también va incrementando la presencia de raíces y las zonas de intercambio, ¿sí? Entonces, digamos que se vuelve un círculo virtuoso en materia de intercambiar energía por azúcares y nutrientes y agua. La función radicular, como decía hace un momento, está enfocada directamente o principalmente a elementos con poca movilidad, como los conocemos, que es el fierro. El calcio también podría ser, podría moverse por difusión, pero también por intercepción radicular, ya que son elementos que tienen una estructura pues, bastante pesada, y en general podrían entrar casi la mayoría de los micronutrientes. Redundando un poquito en el balance de cargas, sabemos que son importantes, pero ¿cuáles son las formas o de qué forma
de la toma de nutrientes. Bueno, pues como punto número 1 podemos hablar de que evita la acumulación de cargas en tejidos vegetales, ¿sí? Regula el pH de la rizósfera, más hidrógenos que reducen el pH y más hidróxidos aumentan el pH, ¿sí? Esta es una explicación, digamos, de lo que puede ocurrir al momento de que estamos yendo más a la presencia de hidrógenos o de hidróxidos, ¿sí? Previene toxicidades por exceso de un tipo de ion, ¿sí? Como lo hemos visto o tarde o temprano lo vamos a ver, el exceso de un ion que abunda mucho, ¿no? Por ejemplo, como un amonio, como un boro, como un elemento que pueda causar incluso fitotoxicidad, ¿sí? También optimiza la eficiencia enzimática y metabólica. Al estar en equilibrio, dos elementos antagónicos pueden obrar en la planta con mayor eficiencia para producir hormonas, ¿sí? Las plantas producen sus propias hormonas, producen auxinas, giberelinas, citoquininas, pero lo hacen en presencia de la nutrición y obviamente de toda su fisiología en general, como lo estábamos comentando hace un momento, a través de la fotosíntesis y de la presencia de nutrientes y de agua, ¿sí? Continuamos con los factores fisicoquímicos que afectan la absorción, ¿sí? Principalmente estamos hablando de conductividad eléctrica, estructura de suelo y el pH. ¿Cómo afecta la conductividad eléctrica? La toma de nutrientes y su disponibilidad en el suelo. Como vuelvo a mencionar, al principio de la plática les hablaba yo de que la conductividad eléctrica es la capacidad de una solución o de un suelo de transmitir impulsos eléctricos. Se miden en microsiemens, en siemens o en milisiemens, ¿sí? Esta capacidad del suelo de transmitir electricidad es porque está conformada por iones. Pero esos iones lo que hacen principalmente es inducir a la planta a tener un equilibrio osmótico, es decir, la planta tiene su propio equilibrio osmótico, pero también reconoce un equilibrio osmótico. Un suelo estéril sencillamente no sería un lugar adecuado para que la planta hiciera un intercambio de nutrientes o una fisiología, perdón, un funcionamiento completo en base a la fisiología natural de la planta, sino que realmente tendría el inconveniente de estar requiriendo siempre el apoyo vía fertilización, o como en el caso de la hidroponía, que es una nutrición inducida, porque carece de un sustrato donde haya condiciones naturales como las que podría tener un suelo, ¿no? Un suelo tiende a tener ese equilibrio, pero obviamente también nosotros lo podemos desnaturalizar o lo podemos incluso enriquecer si procuramos un buen manejo, y la conductividad eléctrica es uno de los factores más importantes que tenemos como forma de medir el desempeño de los nutrientes o de los fertilizantes, ¿sí? Por eso es importante no perder de vista nunca la conductividad eléctrica generada y obviamente la que se espera en base a los estándares del cultivo en cuestión. Cuando tenemos una conductividad eléctrica elevada, aquí por ejemplo en la foto pueden ver una conductividad eléctrica de 2.31 Siemens en la zona de donde está un emisor, y pueden ver una planta que tiene la estructura, la conformación, toda la morfología típica de una planta de chile, el color, obviamente la estructura de acuerdo a su etapa fenológica, y obviamente factores de productividad a la vista, como una floración, como un amarre, como un llenado de frutos y aumento de calibres, y obviamente una planta que esté homogénea, pareja, totalmente bien cuidada. Está hablando de que hay una condición muy favorable de conductividad eléctrica en el suelo que está siendo aprovechada por la planta, ¿sí? Cuando
cuando alteramos la presión osmótica del suelo, alteramos también la presión osmótica de la planta. Es decir, la presión osmótica del suelo tiende a ser sustancialmente menor a la que tiene la presión osmótica dentro de la planta. Es decir, que si nosotros se nos pasa la mano de fertilizante y subimos la presión osmótica del suelo, hay un gradiente de presión a favor del suelo, la planta reconoce ese gradiente de presión y su presión osmótica desciende, es decir, tiende a reconocer ese gradiente de presión y empieza a mostrar como una especie de sequía oculta, aunque esté en medio de dos goteros o recién regada, o con aparentemente agua disponible para sobrevivir, pero muestra un síntoma de sequía oculta. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los suelos salinos sódicos, que la planta empieza a tener una marchitez aparente precisamente porque la presión osmótica del suelo es muchísimo más alta que la propia presión osmótica de la planta, ¿sí? Entonces, es bien importante que la conductividad eléctrica la tengamos siempre bajo control, y para esto necesitamos tener siempre en conocimiento el tipo de fuente que vamos a utilizar. Otro factor que nos ayuda o nos puede llegar incluso a dar la pauta para saber que hay un problema es el pH, ¿sí? El pH modifica la disponibilidad de los nutrientes porque hay un rango de pH que es el que está en este recuadro, este rectángulo transparente, azul transparente, que es el rango de pH en donde la mayoría de los nutrientes tienen un buen desempeño, tanto el nitrógeno como el fósforo, como el potasio, como el azufre, el calcio, el magnesio, el hierro. Se fijan, todos tienen su línea más ancha, la tienen en este rango, en un pH de 5,5 a 7. A mí particularmente me gusta manejarme más hacia 5,5 a 6,5, ¿sí? Que tenemos un poquito mejor de comportamiento de los nutrientes que se pueden medir después en el interior de la planta, y tenemos forma de saber cuál es el nivel de nutrientes en el extracto celular de peciolo, simplemente moviéndonos con un ligero rango de 6.5 a 7 o de 5.5 a 6.5, con una medición oportuna de acuerdo a la etapa fenológica en la que nos encontremos. Aumenta la disponibilidad principalmente de metales pesados, es decir, cuando tengamos un pH en el suelo arriba de 7, vamos a tener por lo regular una poca aparición del hierro. Como se pueden fijar aquí, la línea se empieza a adelgazar porque ya en un pH alcalino el hierro ya se vuelve prácticamente poco móvil. De por sí tiene una baja movilidad, pero por el puro factor del pH llega a tener menor presencia todavía que en un pH que sería lo ideal, ¿no? Un pH de 5,5, ahí el hierro entraría, pero sin ningún problema, ¿sí? El manganeso, el boro, el cobre, el zinc, es el mismo caso de todos, ¿sí? El fósforo tiene otros dos factores, aparte de su movilidad. El fósforo tiende a precipitarse con las bases de cambio, por ejemplo, con el calcio, principalmente con los carbonatos, con los bicarbonatos, y forman compuestos cementantes como el fosfato de calcio, que después, para poderlo poner en solución, tendríamos que acidificar para poder romper esa estructura cementante y dejar libre tanto calcio como fósforo, ¿sí? Puede también reaccionar como fosfato de magnesio, que no es tan dañino como el fosfato de calcio, ni tan móvil, pero de todas formas, pues sí, llega a tener un secuestro, digamos, temporal ahí, mientras esté abrazado de una estructura tan solo por el puro factor del pH, ¿sí? Cuando el pH llega a bajar un poquito más, pues bueno, hay elementos que se ponen muy activos, como el caso de los micronutrientes, el hierro, el manganeso, el boro, el cobre, el zinc, pero puede haber toxicidad por hierro y por aluminio. Entonces, lo ideal es mantenerse siempre en este rango de 5,5 a 7. Este es lo que en la práctica nos ha dado la pauta para asegurarlo a través de mediciones o
mediciones al interior de la planta con el extracto celular de presión. En suelos alcalinos con pHs arriba de 7, ya por ejemplo arriba de 7.5, los micronutrientes sufren lo contrario, lo opuesto, sufren una disminución en la entrada a la planta y en su movilidad, y se vuelven prácticamente insolubles y generan deficiencias visibles. ¿Por qué? Pues porque todos los micronutrientes considerados como metales pesados precisamente hacen honor a su nombre porque les cuesta mucho trabajo no solamente moverse en el suelo, sino también traslocarse dentro de la planta. Por eso se notan principalmente en los puntos más distantes de la planta, en los puntos de crecimiento, que es donde se presentan las deficiencias de fierro, zinc, cobre, manganeso, todos los metales pesados, y obedece a esa razón. En el caso del boro y molibdeno se vuelven más disponibles, pero pueden llegar a tener un riesgo de toxicidad si se exceden, porque son elementos que no se requieren en grandes cantidades, pero sin embargo sí forman parte de una parte vital del funcionamiento de las plantas, como lo explicaba yo hace un rato. El caso del molibdeno para la producción de la enzima nitrato reductasa, o en el caso del boro para producir más polen o para formar estructuras como el tubo polínico, y obviamente la viabilidad de ese polen, que no solamente sea polen, sino también que sea viable, ¿no? Que pueda fecundar perfectamente bien a las estructuras de la flor. En el rango óptimo, que es del 6 a 7, o de 5,5 a 7, la disponibilidad se fija, pues es lo más, es en donde la mayoría coincide, y por eso se procura manejar esos parámetros con la certeza de que cada nutriente, si va en solución, está en equilibrio y el pH está adecuado, pues la planta no tendría impedimentos para poder tener una nutrición integral en todo el sentido de la palabra. Bueno, también en ese pH, en ese rango de pH, la actividad es bien importante, porque estamos hablando de la interacción suelo-planta-agua. Es importante mencionar que la actividad microbiana también se siente más cómoda en este tipo de pHs y favorece la descomposición y la mineralización. Esto no es algo nuevo, siempre se ha sabido, pero se pasa por alto muy recurrentemente o muy fácilmente, porque las prácticas llegan a tener, se puede llegar a, digamos, a desestimar la importancia de mantener una práctica de este tipo, de cuidar todos esos aspectos, pues muchas veces porque el interés, digamos, del productor va más enfocado en acelerar procesos de producción o en buscar fuentes más económicas, o sencillamente no complicarse la existencia y aplicar lo que tiene a mano, ¿no? Entonces, sí es bien importante no descuidar todos estos aspectos, porque son vitales para el manejo. El simple pH es un elemento o es un factor que nos va a ayudar mucho a que el movimiento de los nutrientes en el suelo, ya hablando en solución y en equilibrio, puedan ingresar sin problema y sin antagonismos, para que la planta los pueda convertir rápidamente a biomasa. Y el tercer factor para la absorción de nutrientes es la estructura del suelo, ¿sí? La estructura del suelo también determina movimiento de agua, aire o entrada de oxígeno y nutrientes dentro de la rizósfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en presencia de una buena oxigenación también tenemos una mayor presencia de organismos aerobios que producen simbiosis con la raíz, que tenemos también una mejor hidrólisis para el caso del nitrógeno, tenemos una mejor intemperización de otros nutrientes para la conversión a sus formas elementales, y obviamente tenemos también una mejor exploración y una mejor condición para el hábitat de la microbiología, porque la raíz también produce ese mucílago que le ayuda a darle cabida o la bienvenida a colonias de microorganismos, tanto bacterias benéficas como el caso de hongos benéficos y micorrizaciones, que inducen a la planta a tomar
de mejor forma los nutrientes, hacer procesos en simbiosis con la planta y obviamente también hacer una mejor captación de agua, ¿sí? Y más bocas alimentando a la planta, ¿sí? Con una mejor capacidad de intercambio. Los poros también facilitan la penetración y la expansión de raíces, permitiendo una mayor zona de absorción, y una buena agregación mejora también la retención de agua y la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? La SIC, la famosa SIC, capacidad de intercambio catiónico. Esto ayuda a mantener los nutrientes disponibles y favorece la actividad microbiana, que es esencial para la mineralización y la solubilización de nutrientes. Los suelos compactados o sin estructuras, por ejemplo, suelos gastados, suelos arenosos o suelos compactados o erosionados, reducen la oxigenación y limitan la movilidad iónica y la absorción radicular, y ya ni hablemos del agua también, la capacidad de infiltración del agua puede llegar a tener problemas, a excepción del suelo arenoso, que sí tiene muy buena infiltración. Pero los demás que mencioné pueden llegar a tener esa precondición y obviamente una limitación para que la movilidad, tanto de los nutrientes como la capacidad de exploración de la raíz y la permeabilidad del agua, puedan llegar a verse comprometidos. También una estructura estable y aireada optimiza la eficiencia nutricional y la productividad del cultivo. Esto como los principios de herméticos, como es arriba es abajo, ¿no? O sea, la planta tiene una buena estructura foliar, por ende tiene que tener una buena estructura radicular. A mí me gusta mucho hacer la comparación entre un bombillo acá le decimos en el norte del país de México, le llamamos quinqué, en otras partes le dan bombillo, pero por ejemplo tenemos la zona donde está la cúpula, digamos, tenemos la mecha y tenemos el frasco de combustible. Si esto lo equiparamos o hacemos una analogía con la planta, la mecha vendría siendo la hoja, ¿sí? El caso del combustible es la solución de la que se alimenta la planta, abajo del suelo, y obviamente mientras abrimos, por ejemplo, alargamos la mecha, hay más combustión, hay más luminosidad y también tenemos un mayor consumo de nutrientes, es decir, hay mayor consumo de combustible en el caso del bombillo, pero también la planta tiene más densidad foliar, también tiene que tener una buena cantidad de raíces para poder tener esa misma demanda de absorción y transformar todos los recursos que hay abajo, agua y nutrientes, intercambiarlos por energía y formar estructuras que le ayudan a la planta a hacer un círculo virtuoso también. Más hojas, más flor, más fruto, más, en el caso de los frutos, pues mayor tamaño, mayor peso específico, mejores características organolépticas, porque eso también es lo que hacen los nutrientes. Cuando alguien dice, ¿cómo sé que necesita eso? Bueno, pues porque muchos nutrientes determinan la característica organoléptica del producto cosechado. Es decir, lo que es picoso debe ser picoso, lo que es dulce debe ser dulce, lo que es ácido debe ser ácido, o lo que puede ser ácido dulce, como en el caso de los vinos de la uva vinífera, para los vinos de mesa también tiene que tener las dos condiciones, acidez y grados Brix, y todo eso se da en función de la nutrición, pero también de la naturaleza de las plantas, ¿no? El genotipo de la planta. El suelo, y con esto concluimos, el suelo como administrador de nutrientes y agua. Aquí hacemos énfasis o hincapié en que el suelo es mucho más que un soporte físico, ¿sí? Es un sistema vivo, dinámico y químicamente sensible. Como dije hace rato, tiende al equilibrio, pero lo podemos desequilibrar muy fácilmente, sencillamente con una mala práctica de riego. Con eso tenemos para irlo desequilibrando, ¿no? Ya no hablemos de la mala rotación de cultivos, el mal manejo fitosanitario, el mal manejo de la nutrición. Todo puede romper el equilibrio, o incluso el exceso de quimigación que de repente nos llevamos a buenos y malos, ¿no? Ahí entre las patas de los caballos, como se dice vulgarmente. Y aunque constituye la principal fuente de nutrición para los cultivos, también tiende a acumular y saturarse
de sustancias que le conferimos, sustancias que le vamos suministrando a través de insumos que vamos aplicando, ¿no? Especialmente todo lo que tiene que ver con químicos, con cosas que traen solventes o incluso malas prácticas de riego y también de fertilización. Entonces, lo estamos saturando o cargando con exceso de algo cuando no tenemos el conocimiento de qué es lo que puede impactar a corto y mediano plazo con el suelo. Porque así como se lleva muchos años en deteriorar un suelo, también la recuperación es gradual, no es de la noche a la mañana. Mucha gente quiere hacer un cambio radical de un año para otro y eso es prácticamente imposible. El cambio debe ser igual de gradual y progresivo que la forma en que se deterioró ese suelo. Aquí vemos unas cebollas, por ejemplo, que estamos hablando de un concepto de manejo nutricional donde técnicamente un suelo no podría estar dándole las facilidades a un cultivo tan demandante y tan delicado como la cebolla, pero sin embargo se produjeron cebollas de tamaños jumbos y colosos, simple y sencillamente con el manejo de la solución nutritiva. Es bien importante todo lo que mencionamos al principio, hablando del balance de cargas hablando del equilibrio iónico y obviamente las condiciones tanto del suelo como de la solución, ¿sí? Entonces es prácticamente fácil de medir cuando se está aplanando el botón correcto o se está apretando el botón correcto en materia de nutrición, porque el cultivo lo transforma inmediatamente a formas visibles. Esa biomasa se puede medir en determinados periodos de tiempo, no solamente a través del color de la planta, sino también a la estructura de hojas, conformación de bulbos, tamaños de frutos, grosor de tallos, medición de sistemas radiculares, que Innovac lo sabe hacer muy bien, y obviamente en la medición de las cualidades organolépticas de los productos cosechados, vida de anaquel, pungencia, palatabilidad, nivel de nutrientes. Por ejemplo, una oleaginosa puede producir más aceite, una planta que va para secado puede producir más materia seca que le puede rendir más al productor en secado, más costales, más arpillas o más canastos, cajas o lo que sea que se maneje, y obviamente mayor peso específico en toneladas por hectárea, ¿sí? Toda la biomasa se genera a partir de lo que la planta va teniendo disponible para la formación de estructuras cosechables, y esto debe ser del interés de todos. Así es que la invitación a que tengamos siempre como mínimo necesario la precaución de saber qué es lo que estamos aplicando, empieza aquí, con una inducción, una concientización. Repito, no es una capacitación, pero sí es una inducción a que seamos un poquito más precavidos y un poquito más cuidadosos de saber qué estamos aplicando y también de saber elegir y hacer a un lado los intereses, digamos, comerciales o los que no tengan mucho fundamento o mucha sustentabilidad. Entender todo esto puede ser la clave para el manejo y la productividad, y su deterioro implica una recuperación gradual y progresiva, como dije hace ratito, y por eso las prácticas de fertilización deben evolucionar a un mejor entendimiento del suelo y el desempeño de los cultivos, ¿sí? No todos, por ejemplo, hablando de las fórmulas multipropósitos, no todas son buenas. La que es buena para chiles no es buena para tomates, la que es buena para papaya no es buena para sandía, o la que es buena para aguacate no es buena para piña. Cada uno tiene sus requerimientos y hay que involucrarse con el requerimiento nutricional de cada una de las especies cultivadas y obviamente su interacción con sus respectivas etapas fenológicas. Concluyo la participación. Te agradecemos mucho tu disponibilidad para terminar este módulo 3 de nutrición y raíz. Así que bueno, pues de antemano muchísimas gracias. Tuvimos muy buena afluencia. Por ahí tienes muy buenos comentarios en el chat de YouTube. Así que pues, un placer.
Muchas gracias, un placer también hacer extensivo la felicitación a Innova por esta iniciativa de llevar esta práctica aprovechando la tecnología. Y obviamente hay mucho para platicar, este tipo de interacción limitada a este tiempo, pues prácticamente funciona como una inducción para despertar el interés de saber qué hacer o dónde ir a buscar un poquito más información, pero obviamente hay mucha parte complementaria que se puede llevar a cabo, ¿no? Como ejercicios ya prácticos de cálculo, demostraciones de forma empírica y obviamente la medición de los resultados a corto y mediano plazo, ¿no? Estudios más en forma. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer un break de 10 minutitos. Antes de irnos al break, nada más recordarles que estén al pendiente. Por ahí más adelante vamos a estar anclando el link para registrar su asistencia. Estén al pendiente. Y bueno, en 10 minutitos continuamos con la segunda parte, en donde vamos a hablar un poquito más de rizósfera y exudados.